Regresamos a Cátedra Médica. En el día de hoy conversamos con el doctor Rafael Isa. El tema específico es trastornos de pigmentación de la piel. Pero ya les hemos avanzado de que si usted tiene algún tema dermatológico, puede comunicarse con nosotros. No limite sus preguntas al tema del día de hoy. Usted puede llamar y el doctor Isa estará en la disposición de poder responder a sus dudas. 809-682-9850 y 833-380-0062 son los números de contacto aquí en cabina. Y el doctor Rafael Isa tiene consulta privada en Isa Grupo Dermatológico. Allí usted se puede comunicar al 809-544-0661 y también al 809-685-4893 para hacer su cita con el doctor Rafael Isa. Doctor, antes de irnos a la pausa, pues decíamos que en este bloque vamos a detallar todo lo que tiene que ver con el vitiligo. Comenzar entonces explicando qué es el vitiligo, cómo se manifiesta en la piel del paciente. Bueno, el vitiligo es una enfermedad cutánea de carácter inmunitario con múltiples hipótesis de qué lo produce. Por eso es una enfermedad bastante rara, que causa mucho temor en muchas personas porque hay muchos mitos sobre estas. Y es más que nada porque es un tema autoinmunitario. El mismo cuerpo combate contra la melanina, combate contra el pigmento de la piel y causa este tipo de manchas acrómicas sin pigmento a nivel cutáneo. Cabe destacar que el vitiligo no tiene ningún tipo de relación, por así decir, con alguna otra condición. Con del enfermedad cuerpo. Hepática, doctor, tiene que ver el vitiligo, porque la gente dice, eso es que tiene problemas del hígado, por eso le aparecieron esas manchas en la piel. Vamos a ver. No regularmente. No, con el sistema, por así decirlo, aunque no es un sistema que más relación puede tener el vitiligo es con el tema nervioso. Con el sistema nervioso desde el punto de vista de las preocupaciones, del estrés de los pacientes que puedan tener cualquier tipo de problema de trastorno mental o de enfermedad de salud mental como ansiedad, depresión y este tipo de cosas, donde hay un detonante casi siempre en la aparición de estas lesiones de la piel. Ahorita hablábamos de cómo hacíamos el diagnóstico, cómo le explicábamos a un paciente que tenía alguna condición. Pues casi siempre un paciente que presenta vitiligo de manera generalizada, porque puede ser también de manera localizada, eso lo vamos a hablar más adelante. Casi siempre en esa historia clínica que tú hablas con el paciente, le dice, mira, cuéntame cómo está todo en la familia, cómo está todo en el hogar. Cuando se aparece vitiligo, por ejemplo, en niños, que es poco frecuente, pero puede pasar, casi siempre hay un trastorno en el hogar que puede estar pasando. O a nivel adulto, por un luto que esté pasando un paciente o por alguna condición familiar o laboral, también son muchas personas que pueden y hacen esa predisposición a padecer de vitiligo. En el caso de las manifestaciones clínicas del vitiligo, que son bastantes, porque hay personas que solamente les sale vitiligo, por ejemplo, en área genital, o hay pacientes que solamente les sale vitiligo como si fueran 2 manchitas en la cara. Pero también tú ves este paciente que le sale vitiligo a nivel generalizado ya en toda la anatomía de la piel y también sufren a perder todo el pigmento de la piel por vitiligo. Y esto es una enfermedad que se trata de manera multifactorial, porque aunque no esté relacionada 100%, sí se han visto algún tipo de relación con trastornos del tiroides y vitiligo, trastornos del páncreas con el vitiligo y el síndrome metabólico, que es cuando ya hay un exceso a nivel de órganos a nivel del cuerpo de alteración. El hígado, casi siempre que uno tiene un paciente con vitiligo, siempre se chequea el hígado por el mismo tema de ver cómo está el sistema de este paciente, si no hay algún tipo de alteración, pero no que cada persona que tiene vitiligo sufre del fuego del hígado, como le dicen. Eso es fuego del hígado. Sí. También destacar para la audiencia que es muy importante que el paciente con vitiligo o el vitiligo no es una enfermedad contagiosa, que siempre se tiende a tener ese mito, que no te le puedes pegar a un paciente con vitiligo, y eso hace que incluso el paciente de vitiligo, que es un paciente que tiene que ser tratado de manera multifactorial, con psicología, con psiquiatría, tenga miedo a compartir con otras personas, y esas son campañas que se hacen a nivel mundial para que la gente entienda que es un simple trastorno del pigmento de la piel. Incluso hay muchos programas a nivel mundial donde podemos ver incluso modelos ya que hacen
que son modelos que tienen vitiligo Sí, claro. y hay que aceptarlo. Así es. Doctor, y de hecho, justamente partiendo por ahí, esa joven que conocemos a través de las redes sociales, que es modelo, que tiene esta condición en la piel, es joven. Sin embargo, hay personas adultas a las cuales también se ven afectadas con esta patología. ¿Hay una edad o la edad tiene que ver con la aparición? ¿Es un factor que puede influir en la aparición del vitiligo en la piel del paciente? No, la edad no tiene ningún tipo de repercusión. Sí, obviamente es más frecuente en adultos, pero no como decir entre 20 y 30 años. Lo que sí a nivel ya de ya los adultos mayores se ve un cambio y se puede ver mucho un vitiligo causado por algún tipo de desgaste cutáneo. Hay muchos pacientes que tienen esta pigmentación en los brazos blancas, puede ser un vitiligo incipiente que es en forma de gotas. Por ya ese trastorno solar y todo ese tipo de trastornos. También se puede producir un vitiligo por trauma en un área donde tuviste algún tipo de lesión, donde no crece más pigmento ni demás. Y es lo que llamamos vitiligo localizado. Ok, usted hablaba así de vitiligo localizado, vitiligo generalizado. ¿Cómo inicia todo esto? ¿Cómo se da? ¿Cómo llega el paciente regularmente a la consulta? ¿Llega avanzado? ¿Hay alguna manera de frenar el vitiligo una vez aparece esta primera mancha? Vamos a orientar sobre esto. Mira, el vitiligo ser una enfermedad autoinmunitaria, los tratamientos son, vamos a decir que son tratamientos que van de la mano con una respuesta autoinmunitaria. ¿Entiendes? Entonces, es como yo le explico a los pacientes. Si tú tuvieras una afección por una bacteria, yo te doy un antibiótico. Si tú tuvieras una afección por un hongo, yo te doy un antimicótico. Pero esto es una afección que tu mismo cuerpo la produce. Y claro, tenemos múltiples terapéuticas como la fototerapia, como medicamentos tópicos como la bergamota, inhibidores de la calcineurina, que son medicamentos que promueven la pigmentación al nivel de la piel, que es lo que queremos. Pero hasta que no hay un control autoinmunitario de este paciente, o desde el punto de vista psicológico incluso, muchos pacientes que logran tener un control de su estado psicológico, tienden a tener una mejoría en cuanto a los tratamientos. Pero al ser una enfermedad tan vamos a decir, difícil por su producción autoinmunitaria, hay pacientes incluso que sin medicamentos producen una mejoría. Y pacientes que tú tienes con los mejores medicamentos y con las mejores terapéuticas que no te mejoran. Porque es un tema bastante complicado. Sí, claro. Siempre ustedes van a escuchar la famosa cura que se hace en Cuba del vitiligo y de todo. Yo tengo pacientes y allá en la clínica, en ese grupo, tenemos pacientes que han agotado todas esas técnicas. Esas técnicas. Y han ido a Cuba y han vuelto y siguen con sus manchas de vitiligo. Pero hay algunos que han ido a Cuba y le ha ido bien. Pero también aquí hay muchos que se tratan en el Instituto Dermatológico y le va bien. Y también nosotros tenemos muchísimo en ese grupo dermatológico que le va bien. Porque es un tema de buscar ayuda, de buscar un especialista. Por ejemplo, allá, y le mando un saludo al doctor Manuel Cochón en ese grupo dermatológico, es uno de los doctores que más pacientes con vitiligo ve, por una experiencia. Y esa experiencia se traduce en tú tranquilizar a este paciente, en tú hablarle a este paciente de la manera correcta sobre lo que tiene para que sepan. A veces tú le tienes que decir a un paciente, esto no se va a curar. Esto lo vamos a controlar. Y el paciente entiende por lo que está pasando. Y es muy importante a la hora de hacer una terapéutica. Por eso yo le decía a un paciente hace poco en la consulta, le dije, lo bueno que tiene Cuba es que ya la gente va a Cuba con esa mentalidad de que se va a sanar. Y ahí entonces influye el tema psicológico. Autoinmunitario comienza a mejorar, claro, y tienden a tener una muy buena recuperación. Respuesta. Entonces, doctor, volviendo al tema de los tipos de vitiligo, estas manchas que aparecen de manera localizada y otras de manera general, o sea, todo el cuerpo, doctor, cuando hablamos de vitiligo generalizado, hablamos de que se afecta toda la piel. Sí, cuando hablamos de vitiligo generalizado, ya hablamos de un vitiligo que afecta por lo menos más de 4 áreas a nivel anatómico de la piel. O sea, tú puedes tener manchas en la cara, manchas en el tórax, en la espalda. Pero también tenemos, como te digo, uno de los más frecuentes el localizado es a nivel genital o es a nivel de las manos, donde simplemente tienen esta descoloración de este pigmento en estas áreas anatómicas y a veces tiende a ser mejor, obviamente, la respuesta al tratamiento. Usted decía de que la respuesta al tratamiento, eso depende del organismo de cada paciente, parafraseando lo que decía usted.
¿Qué tan rápido puede avanzar el vitiligo una vez aparece esa primera mancha en la piel del paciente? Mira, es imposible tú saber cuál va a ser la trayectoria de un paciente en cuanto a lesiones de vitiligo. Lo que, vuelvo y repito, lo que sí está relacionado es que ese paciente que llega con una mancha, por decirte así, en las manos, una mancha en la cara, donde tú ves esa coloración de ese pigmento totalmente blanco. Imagínate tu piel, que tú eres una persona con un fototipo cutáneo 4. Imagínate que de repente te salgan dos manchas como si fuera una máquina una hoja de papel blanco. O sea, eso ya el dermatólogo sabe. Ah, no, mira, esto es vitiligo. Y ya uno le habla al paciente, mira, esto son manchas vitiligoides que tú tienes. Ahora, tú puedes ir por otro tipo de mancha. Y muchísima gente se confunde, como te digo, la gente cuando va por cualquier tipo de mancha cree que es vitiligo. Una de las manchas más frecuentes que la gente va es por los paños. Ah, sí. Le salen paños que son como blancos, por eso se llama pitiriasis versicolor, porque pueden ser blancos, marrones o rosados. Y las manchas blancas por paños, cuando tú pones un tratamiento, cuando se te va solo el paño, que mucha gente le pasa, el hongo, ese hongo tiene un material que es resistente al sol. Entonces, donde ese hongo estuvo, se queda una mancha blanca. Esto no es vitiligo. Entonces, ahí uno comienza, mira, esto no parece vitiligo, porque tú a veces no puedes confirmarle tanto al paciente. Sí. Esto no parece vitiligo, esto parece más que nada una lesión por dermatitis seborreica o por algún tipo de afección que tú tuviste. Pero cuando ya es vitiligo, que es blanco completo, ya uno sabe. Entonces, ese paciente que te entiende desde la primera consulta tiende a tener una buena evolución. Ahora, ese paciente que no te entiende, que se pone a llorar, que tú tienes que se estresa, que le des ansiedad, me voy a poner blanco mañana, voy a amanecer blanco, que se está viendo en el espejo, ahí tiende a haber una mala evolución en cuanto a las manchas de vitiligo en el cuerpo. Entonces, doctor, en el tema de tratamientos, ¿cuáles son? Usted hablaba de algunos, pero vamos a detallarlo un poquito más. Los tratamientos que están disponibles para los pacientes que tienen vitiligo. Mira, hay múltiples tratamientos para tratar pacientes con vitiligo que van desde la fototerapia, por ejemplo, que es una... ¿En qué consiste la fototerapia? La fototerapia consiste en una máquina con luz controlada que hace que se estimule un pigmento con radiaciones UVB de banda estrecha, controlado vamos a suponer, en un salón, y a veces incluso te podemos poner un producto en la piel para fomentar el pigmento de la piel. Ese es uno de los tratamientos más efectivos que hay. Lo único es un tratamiento largo. O sea, para que tú entiendas, un paciente que tenga un vitiligo que se lo desee tratar, tiene que hacer terapias de 2 veces a la semana, de 3 veces a la semana, por un tiempo X, por un tiempo a dependencia de tratamiento que pueda tener. Pero también existen terapéutica tópica, donde vamos a promover la producción de melanocitos y de melanina a nivel cutáneo, traduciéndose eso en una mejoría en cuanto al pigmento de la piel. Doctor, en el tema del diagnóstico, usted decía que muchos diagnósticos en dermatología se establecen en consulta y con la historia clínica del paciente y todo lo demás. En el caso del vitiligo, ¿se realiza algún tipo de raspado en la piel, algún tipo de biopsia para confirmar que se trate de esta patología y que no sea otro tema como el que mencionaba, por ejemplo, de los paños? Sí, el diagnóstico de vitiligo se hace de manera clínica y, claro, de manera histopatológica. También en esa consulta, cuando vamos a valorar a nuestros pacientes, podemos usar la lámpara de Wood o luz de Wood, que tiene una coloración más o menos morada, que se puede ver por ahí, donde uno ve si no hay algún tipo de pigmento en la piel con esta lupa y más o menos hacer un diagnóstico cuando uno tiene una duda. Porque como te digo, cuando uno tiene ya un diagnóstico clínico seguro, uno obviamente hace una biopsia para confirmar que lo que estamos viendo es completamente vitiligo. Por ejemplo, una patología como el vitiligo, cuando uno envía una biopsia, en esa biopsia tú vas a ver todas las estructuras de la piel, igual que en una biopsia de piel normal. Entonces, cuando tú comparas a nivel de las capas de la piel, ya para que la gente entienda, la piel tiene 3 capas. La epidermis, que es la capa más superficial de la piel, la que se renueva cada 28 días. La dermis, que es una capa intermedia. Y la hipodermis, que es la capa grasa, por así decirlo. A nivel de la epidermis tenemos
múltiples capas especializadas, que ahí es donde se produce la melanina, y la productora de melanina es la capa basal o germinativa, donde se producen los queratinocitos y se producen los melanocitos. Entonces, por cada producción de 4 queratinocitos, tú tienes un melanocito en el medio, que es esa célula de pigmento, la que le da cuando se comienza a desarrollar como esa célula madre a producir este pigmento. Eso es una gotita, como una gotita de tinta ahí, doctor. Exacto. En vez de todo Entonces, lo demás. cuando tú, obviamente, tienes una muestra de piel, de una piel normal, tú ves cómo se ve esa hilera, que parece como un empedrado en ladrillo, donde se ven los queratinocitos, que es la célula más abundante de la piel, es la que se renueva, y tú ves los melanocitos entre cada ladrillo. Ok. Entonces, cuando tú tienes una muestra de un paciente con vitiligo, tú no ves pigmento, ningún tipo de ladrillo. Pues imagínate, todos son ladrillos. Sin el cemento en el medio ahí, se podría decir. No. Sí, imagínate una hilera de ladrillos y tú por 4 ladrillos que tú veas azules, vas a ver uno blanco. Ok, vamos a suponer 4 blancos y uno azul para que el azul sea el del pigmento. Entonces, en una biopsia de un paciente con vitiligo, tú no vas a tener ese pigmento. Ese azul se desaparece. Ese azul se desaparece. Otras de las terapéuticas que podemos tener en el vitiligo localizado muchas veces son tratamientos como micropunción o estimulación de la piel. Hacemos trasplantes de melanocitos. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos un punch, por decir, una herida de 1 milímetro en la piel donde tiene el vitiligo, y cogemos una muestra de un área donadora del cuerpo y llevamos esa muestra de 1 milímetro a 1 milímetro y lo cambiamos, y esto hace una estimulación que podría ser beneficiosa para muchos pacientes que tienen, por ejemplo, vitiligo localizado en cara, que tienden ya a tener una estabilidad de esta mancha a nivel facial, y tú dices, bueno, ya tengo 1 año y esa mancha no mejora con tratamiento ni tampoco se pone peor. Entonces es una opción terapéutica, el trasplante de melanocitos a nivel cutáneo. Doctor, ¿hay algún tipo de efecto secundario en estos tratamientos que se establecen para el vitiligo? Bueno, al igual que todos los efectos secundarios que pueden tener, más que nada la fototerapia, son quemaduras por un exceso al sol. Hay un producto muy famoso, se llama la bergamota, que se utiliza también colocando en las áreas blancas y tomando un poquito de sol para que haya esa estimulación de melanocitos. También pasa que pacientes que tienen vitiligo, como tienen esta desproporción a nivel de melanina, tienden a tener lesiones cancerosas en áreas donde no hay protección, igual que habíamos hablado anteriormente. Pero sí, los efectos secundarios que pueden tener de reacción medicamentosa por algún medicamento que no lo tolera o demás. Entonces, esa piel del paciente que tiene vitiligo, en las áreas en donde esa piel está afectada, es una piel que es más sensible al sol y todo lo demás. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un paciente con vitiligo para evitar, por ejemplo, la aparición de un cáncer de piel en el futuro? Bueno, los cuidados que puede tener un paciente con vitiligo son iguales. Usar medios físicos y medios químicos, por así decirlo. Los medios físicos siempre van a ser gorras, sombrillas, evitar el sol, obvio, en periodos de mucha importancia, que viene siendo el sol de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. No es que no tome sol, porque como hemos hablado en múltiples ocasiones, no es trancarnos y no ver el sol ni disfrutar del sol de manera correcta. El uso de protector solar es algo que debe estar ahí siempre, porque es lo que te va a permitir ese bloqueo de estas radiaciones, y más que nada ese autocuidado. Excelente. En este momento vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos esta interesante conversación después de esta pausa comercial con el doctor Rafael Isa, hoy hablando de trastornos de pigmentación de la piel. Volvemos en breve.